Me llamo Lidia Santos y tengo 72 años. Durante más de 4 décadas fui profesora de filosofía en la Universidad Autónoma de México. Enseñé ética, pensamiento clásico, teoría del conocimiento. Y también escuché en silencio el murmullo del olvido que, con los años, se cuela por los pasillos y los huesos. Nunca fui famosa, ni brillante a ojos de la prensa, ni buscada por los noticiarios. Mi nombre no salió en los periódicos, pero en mis aulas se forjaron generaciones enteras de mujeres que hoy dirigen fundaciones, universidades, incluso ministerios. Si preguntas por mí, tal vez te hablen de una mujer severa, siempre de negro, con cuadernos de anotaciones hechas a mano y la costumbre de terminar cada clase con una pregunta sin respuesta. Me gustaba pensar que dejaba a mis alumnas con una inquietud más que con una certeza. Quizá por eso hoy, tantos años después de mi jubilación, sigo preguntándome qué hice mal. Después de retirarme, me instalé en un pequeño departamento en Coyoacán, rodeada de libros, de plantas que crecen sin prisa y de papeles subrayados que nadie más volverá a leer. A veces me visita mi vecina del quinto, que tiene mi edad, pero se mueve como si tuviera 20 años menos. A veces, la vida se parece a una larga tarde de domingo sin promesas. Pero aún me levanto temprano, me visto con esmero, preparo café fuerte y escribo. No por vanidad, sino porque todavía creo que algunas ideas merecen ser dichas. Sigo enviando artículos a revistas académicas que rara vez contestan, pero no me molesta. El silencio me acompaña sin herirme. Lo que me hiere es otra cosa. Mi hija, Karina, tiene 46 años. Es consultora de imagen institucional en una empresa que organiza simposios, campañas y entrenamientos para altos ejecutivos. Vive en un mundo hecho de relojes caros, planes trimestrales y restaurantes donde sirven platos que parecen esculturas. Nos vemos poco. Cuando nos encontramos, siempre está ocupada. Una llamada, un correo, una cita, una urgencia. Cuando era niña, yo le explicaba la ética aristotélica con ejemplos del parque. Le enseñaba que pensar era también cuidar, que la coherencia era una forma de respeto hacia una misma. Karina escuchaba y asentía. Tenía una mirada intensa, curiosa, pero ese fuego se fue apagando con los años. Hoy su mirada es precisa, como la de alguien que evalúa el valor de una marca, incluso cuando mira a su madre. Hace unos meses, un colega jubilado me invitó a participar en un foro sobre liderazgo femenino en la vejez. Era una iniciativa modesta pero digna, impulsada por un grupo de académicas jóvenes que querían visibilizar a las mujeres mayores como agentes de cambio, no como reliquias de una época caduca. Me emocionó la invitación. Preparé con detalle una presentación sobre las filósofas olvidadas del siglo XX. Mujeres que pensaron en voz baja, en rincones donde nadie las escuchaba, pero cuyas ideas aún nos sostienen sin saberlo. Trabajé semanas en ello. Incluso consulté mis antiguos apuntes. Releí a Iris Murdoch, a María Zambrano, a Simone Weil. No por nostalgia, sino para construir un puente entre lo que fui y lo que aún soy. Cuando Karina me llamó, me sorprendió su tono afectuoso. Me dijo que había visto mi nombre en el programa del simposio. Sonreí al pensar que al fin se interesaba por mi trabajo, pero su siguiente frase fue como un cuchillo envuelto en terciopelo. «Mamá, necesito pedirte algo. Por favor, no hables en la reunión». Se hizo un silencio. Pensé que se refería a otro evento. Me confundí. ¿No hablar?, pregunté sin entender. Sí, verás, algunos ejecutivos importantes estarán presentes y... Bueno, tu tema es un poco... denso. Además, la empresa quiere algo más ligero, más motivacional.
Te invitaron como una deferencia, como símbolo, no como ponente. Y, sinceramente, no quiero que te expongas a críticas. Podrías venir, claro, como invitada. Eso sería más prudente. Durante unos segundos no supe qué decir. Ella hablaba con esa voz dulce que emplea cuando quiere que acepte algo inaceptable sin protestar. Yo la escuchaba, sintiendo cómo se me deshacía una parte del pecho. Me ofrecía una silla decorativa, un lugar simbólico. Me pedía silencio, en mi propia presentación, en lo que yo había escrito, en lo que había estudiado, pensado, nutrido con horas de lectura, con noches de insomnio, con una vida entera dedicada al pensamiento. Me estaba borrando con delicadeza, como se borra un nombre de una pizarra sin hacer ruido, para que no moleste. No dije que no. Dije que lo pensaría. Y colgué. Después me senté frente a la ventana, con la taza de café aún caliente entre las manos. Afuera, la jacaranda comenzaba a florecer. Esa explosión violeta que cada año me recuerda que aún hay belleza, que no se rinde al tiempo. Pensé en mi madre, que bordaba sin cesar mientras escuchaba radionovelas. Pensé en todas las mujeres que amaron en silencio, que pensaron en silencio, que sostuvieron el mundo desde la sombra. Y me pregunté si yo también terminaría así, silenciada con cariño, invisibilizada con buenas intenciones. Esa noche no dormí. Volví a leer mi presentación. Era buena. Era clara, profunda, conmovedora. No era ruidosa, ni polémica, ni obsoleta. Era mía. Y era válida. Entonces decidí que iría. No por necedad, sino por respeto a mi propia voz. No quería escándalos ni confrontaciones. Solo quería ser escuchada una última vez. Pero la vida no siempre permite despedidas limpias. Y lo que ocurrió en ese foro no fue ni previsto ni contenido. A veces, cuando la verdad se dice en voz alta, aunque sea con temblor, el mundo entero se ve obligado a escuchar. Y en ese instante, en ese único instante de claridad, entendí que había estado equivocada. No era yo la que debía callar. Aquel día llegó con la apariencia inofensiva de lo cotidiano. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café y calenté pan en el comal, sin grandes expectativas. Pero con esa inquietud contenida que se instala en el estómago, cuando uno presiente que algo va a torcerse. Me puse mi vestido azul marino, el de lino con cuello redondo que aún conservaba cierto porte académico. Me recogí el cabello en un moño bajo y repasé una vez más mis hojas impresas. Por si acaso, no confiaba en las presentaciones digitales. La tecnología me había dejado atrás, pero la palabra escrita aún era terreno firme. La cita era a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Reforma, un lugar desmesurado, frío y corporativo, muy lejos de los auditorios de madera y las aulas que durante décadas fueron mi casa. Pero me hacía ilusión. No lo había dicho en voz alta, ni siquiera a mí misma, pero me hacía ilusión ser parte de algo otra vez. No como madre de, no como símbolo, no como testigo. Como voz, como pensadora, como autora. Tomé un taxi con tiempo de sobra. En el camino, contemplé la ciudad con esa mezcla de ternura y resignación que solo tenemos las viejas. La ternura de quien la vio crecer. La resignación de quien ya no la entiende del todo. Vi a los jóvenes cruzar la calle con los audífonos puestos. Vi los edificios altísimos que ahora dominan el cielo y que me resultan extraños, como si hubieran sido puestos ahí sin mi permiso. Cuando llegué, el vestíbulo estaba lleno de gente con gafetes, carpetas, trajes entallados y sonrisas veloces.
Nadie me miró más de un segundo. Pregunté por el salón principal y me dirigí hacia allí, aferrando mi carpeta como si fuera un escudo. Al llegar, noté algo raro. Mi nombre no aparecía en el programa impreso que me entregaron en la entrada. Revisé 3 veces, 4. No estaba. El tema de mi presentación sí. El liderazgo invisible. Mujeres mayores como agentes de cambio. Pero debajo no decía Lidia Santos. Decía Karina S. Mi cuerpo entero se congeló por dentro, como si me hubieran lanzado un balde de agua helada sin previo aviso. Me acerqué a una de las asistentes y pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Ella revisó su lista con desgano. Murmuró algo sobre ajustes de último momento y me dijo que me sentara, que el evento estaba por comenzar. No pude hablar. No pude gritar. No supe qué hacer con mis manos. Fui hasta el fondo del salón. Busqué un lugar alejado. Me senté con la carpeta aún en el regazo, como si aferrarme a esas hojas pudiera devolverme lo que me acababan de arrebatar. Las luces se atenuaron. La música corporativa comenzó a sonar. Una voz joven y entusiasta presentó la jornada como un espacio de inspiración para repensar el rol de las mujeres en las nuevas estructuras del poder. Cada palabra me dolía como un pinchazo. Luego, entre aplausos, anunciaron a la siguiente expositora. Karina S., consultora en innovación estratégica y liderazgo emocional. La vi subir al escenario con paso firme, impecable en su traje blanco, con una seguridad que me resultó ajena y casi cruel. Saludó al público con una sonrisa amplia, colocó su micrófono y empezó a hablar. Lo que dijo no fue suyo. Cada palabra, cada estructura, cada cita, cada ejemplo, eran míos. Era mi ponencia, mi voz, mi historia, pero con su tono, con sus pausas estudiadas, con su entonación de mujer moderna que da charlas motivacionales. Escucharla fue como asistir a mi propio entierro intelectual, solo que sin flores. Me hundí en la silla. Sentí que el cuerpo me pesaba toneladas. Miraba a los asistentes tomar notas, asentir, reír en los momentos ligeros, conmoverse en los fragmentos que yo había escrito desde el silencio de mis madrugadas. Ella hablaba de la importancia de visibilizar a las mujeres mayores, pero lo hacía borrando a la única mujer mayor que realmente había escrito ese texto. Hablaba de inclusión mientras me excluía con una elegancia quirúrgica. A cada frase que repetía como suya, sentía que me arrancaban algo más que las palabras. Me estaban robando el lugar. Me estaban desalojando de mí misma. En un momento, cuando citó una anécdota personal que yo había contado en la presentación original, un recuerdo de mi abuela que bordaba en silencio mientras repetía frases filosóficas, sin saberlo, algo dentro de mí se rompió. No era solo robo, era usurpación. Karina estaba usando mi vida como escenografía, mi memoria como material de discurso, mi silencio como trampolín. No podía más. Me levanté. Nadie me vio. Caminé hacia la salida sin hacer ruido. Mis pasos eran torpes. Mis rodillas temblaban. Salí del salón y me apoyé contra una pared en el pasillo vacío. Sentía que me faltaba el aire, que el pecho me ardía de adentro hacia afuera. Cerré los ojos. No quería llorar, no por orgullo, sino porque ya había llorado demasiado en otros tiempos. Y porque ahora lo que sentía no era tristeza, era traición. Me senté en un banco metálico junto a los baños, sin saber cuánto tiempo pasó. Veía entrar y salir a mujeres jóvenes, ejecutivas, asistentes, todas con prisa, todas con brillo.
Yo era una sombra, invisible otra vez, como si nunca hubiera existido. Me pregunté qué habría dicho mi madre en ese momento. Tal vez algo sencillo, como: «Hija, al menos no te dejaste borrar del todo». Pero yo sí me había dejado. Había aceptado el silencio. Había dicho «veré» cuando debí decir «no». Había creído que por amor a mi hija debía callar. Y ella, por amor a su imagen, me había convertido en nadie. No me atreví a volver al salón. No quería ver más. No quería enfrentarla ni armar un escándalo. Pero dentro de mí, algo había despertado. Un impulso antiguo, casi olvidado. No el deseo de venganza, sino de justicia. No contra ella, sino por mí. No por lo que pasó ese día, sino por lo que pasó toda mi vida. Por cada vez que elegí callar para que brillaran otros. Por cada vez que me dijeron que lo importante era formar, no figurar. Por cada vez que mis colegas hombres firmaron artículos que escribimos juntas, pero que llevaban solo su nombre. Por cada vez que renuncié a publicar para cuidar a Karina cuando tenía fiebre, o cuando lloraba porque le hacían bullying en la escuela. Por cada vez que puse a los demás por delante. Por cada vez que elegí no molestar. Esa tarde, en ese pasillo frío con olor a desinfectante y maquillaje, supe que ya no quería seguir siendo decorativa. No más madre simbólica. No más profesora emérita sin voz. No más espectadora de mi propio borrado. Volví a mirar mi carpeta. Mi nombre estaba ahí. Escrito con tinta azul, con trazos firmes. Lidia Santos. Esa era yo. Y esa era mi historia. Tal vez no tendría micrófono, ni luces, ni escenario. Pero aún tenía voz. Y la iba a usar. No recuerdo cómo llegué a casa ese día. Supongo que volví en taxi, como había llegado. Pero no conservo la imagen del trayecto. Todo se volvió nebuloso desde el momento en que dejé atrás el salón de conferencias, como si mi cuerpo hubiera entrado en piloto automático y mi mente se replegara hacia adentro, buscando refugio en alguna esquina donde no doliera tanto existir. Cerré la puerta de mi departamento y permanecí de pie en la entrada, con el bolso colgando del brazo y la carpeta aún en la mano, como si no supiera dónde ir. La luz del mediodía entraba sesgada por la ventana del comedor, iluminando las partículas de polvo en el aire, esas que solo se notan cuando uno se queda demasiado tiempo en silencio. Me senté en la silla junto a la cocina, no para comer, sino para mirar el suelo. Durante horas no hice nada más. La humillación tenía un sabor amargo que me llenaba la boca sin que hubiera comido nada. No lloré. No aún. Tampoco hablé. Simplemente existí. Pero ese tipo de existencia duele más que el llanto. Cuando finalmente me moví, fue para buscar un cuaderno viejo. Uno de esos que solía usar cuando daba clases, con la portada de cartón duro y las esquinas gastadas. Me senté en la mesa, abrí una página en blanco y empecé a escribir. No un diario, no una carta, sino una reconstrucción. Necesitaba recordar palabra por palabra lo que había preparado, lo que había escrito con esmero durante semanas. No quería que se perdiera en medio del atropello y la rabia. No quería que quedara flotando como un recuerdo humillado. Quería rescatarlo, fijarlo. Así que, frase a frase, reconstruí mi ponencia original, la que Karina había presentado como propia. Con cada línea recuperada sentía que algo de mí volvía a su lugar, como si recogiera pedazos rotos del suelo. Cuando terminé, ya era de noche. Me dolían los dedos, me dolía la espalda, pero el alma dolía menos. Me preparé un té, me puse un suéter grueso
y encendí la lámpara del salón. No había resuelto nada, pero había dejado claro, al menos para mí, que no estaba dispuesta a desaparecer. Al día siguiente, desperté temprano. Dormí poco, pero con una calma extraña. Algo se había desplazado dentro de mí, como si una pieza olvidada hubiera hecho clic en su sitio. La rabia seguía ahí, pero no como una explosión, sino como una brasa persistente. Encendí el celular, no por costumbre, sino por necesidad. Tenía varios mensajes de Karina. El primero era breve. «Mamá, ¿dónde estás?» Luego otro. «¿Saliste del evento? ¿Estás bien?» Después, «Por favor, contéstame. No quiero que esto se convierta en algo feo». No respondí. Apagué el aparato y lo guardé en el cajón. No estaba lista para escuchar justificaciones ni medias disculpas. Ese día no cociné. No leí. No puse música. Me limité a limpiar. Saqué la ropa del armario. Ordené los libros por temas. Revisé carpetas de hace décadas. No por orden, sino por impulso. Encontré fotografías de Karina de niña, con su uniforme escolar, con los dientes torcidos y las rodillas raspadas. Me dolieron, no por nostalgia, sino por la brutal disonancia entre aquella niña que me abrazaba como si yo fuera su única isla y esta mujer que me había usado como adorno institucional. Pero las guardé. No las rompí. Aún no. Por la tarde, sonó el timbre. Era Carol, mi vecina. Le abrí sin decir palabra, y ella entró como quien ya conoce el terreno minado. Se sentó, me miró, y solo dijo: «Lo vi». Me costó unos segundos entender. «¿El qué?», pregunté. «El video», respondió, mientras sacaba su celular y me lo mostraba. Ahí estaba, grabado desde el fondo del auditorio, con una calidad modesta pero suficiente. Karina hablando. Mis palabras en su boca. Y luego, en un giro inesperado, la cámara se desplazaba hacia un rincón lateral y se me veía a mí, de pie, con el rostro en blanco, caminando hacia la salida. Alguien había captado el momento en que yo, sin decir nada, me marchaba. La descripción del video era escueta pero contundente. Cuando la verdadera autora se va en silencio. Ya tenía cientos de comentarios. Muchos preguntaban quién era la mujer que se retiraba. Otros conectaban los puntos. Una antigua alumna mía comentó: «Esa es la doctora Lidia Santos. Yo le debo mi carrera. Karina no tiene derecho». La viralidad no me importaba, pero el reconocimiento, aunque tardío, sí. No porque lo necesitara para el ego, sino porque me devolvía una verdad que me habían intentado arrebatar. Carol me tomó la mano. «No tienes que hacer nada», dijo. «Ya todo el mundo lo sabe». Pero yo sabía que eso no era cierto. Una parte del mundo sí, la más ruidosa, la de las redes. Pero la parte que me importaba, la íntima, la que tiene que ver con el respeto y la justicia, aún estaba en deuda conmigo. Y esa deuda solo podía saldarse en persona. Esa noche dormí profundamente. Y al despertar, supe exactamente qué haría. Me vestí con calma, tomé la carpeta original, la que contenía mi texto, y salí rumbo a la oficina de la empresa donde trabajaba Karina. No pedí cita. No advertí mi llegada. Entré como quien tiene derecho. En la recepción, la joven me miró con desdén cortés. Me pidió que esperara. Esperé. Media hora.
1 hora. Hasta que apareció Karina, con los ojos abiertos como platos y la sonrisa falsa apenas sostenida. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. «Vengo a devolverte lo que no es tuyo», le respondí, mientras le entregaba la carpeta. Ella la miró con torpeza, sin atreverse a abrirla. «Podrías haberme llamado», murmuró. «Podrías haber pedido perdón», contesté. «Podrías haber dicho mi nombre». No hicimos escándalo. No levanté la voz. Solo la miré a los ojos, con una firmeza que venía de años de invisibilización. Ella trató de decir algo más, pero no la dejé. Me giré y me fui. Dejé el edificio con pasos lentos pero seguros. Esa noche volvió a describirme. Esta vez, el mensaje era distinto. No una excusa, no una súplica, sino una frase breve. «Lo siento, no pensé que doliera tanto». No respondí. No porque guardara rencor, sino porque no era momento de aliviarla. Era momento de estar conmigo, de recogerme a mí misma, de recordar que incluso después de todo, seguía siendo capaz de sostenerme. Los días siguientes, la historia siguió creciendo. Me llamaron de programas de radio, de revistas, incluso de la universidad. Querían que hablara, que explicara, que denunciara. No lo hice. No por miedo, sino porque ya había dicho lo esencial. Las palabras públicas tienen su lugar, pero la dignidad no necesita micrófono. No quería venganza. Quería presencia. Y esa, al fin, la tenía de nuevo. Tal vez por primera vez en décadas, me sentía vista no por lo que fui, sino por lo que soy, por lo que aún pienso, por lo que aún puedo decir. Una tarde, mientras regaba mis plantas, el celular volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté por instinto. Era una joven productora de un canal cultural. Me dijo que estaban organizando un ciclo de conferencias sobre pensamiento femenino y que, si me parecía, les encantaría cerrar el evento con mi presentación original. Sin filtros, con mi nombre, con mi voz. Dije que sí. No porque quisiera fama, sino porque merecía ser escuchada, al menos una vez, sin que nadie más hablara en mi lugar. Cuando terminé aquella llamada, no colgué el teléfono de inmediato. Me quedé unos segundos con él en la mano, escuchando el silencio que se había instalado del otro lado de la línea. Era un silencio distinto al habitual, uno que no implicaba abandono, sino espera. Me tomaron en serio. No querían una historia de víctima ni una entrevista sensacionalista. Querían mi pensamiento, mi voz, mis palabras. Ese simple gesto, tan básico en apariencia, desató dentro de mí una oleada de emociones que no supe clasificar al instante. Alivio, por supuesto. Satisfacción, sí. Pero sobre todo, una calma profunda. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo me hacía una reverencia. No por caridad, sino por respeto. No me estaban devolviendo nada. Me estaban reconociendo lo que nunca debió haberse negado. Guardé el teléfono y me dirigí a la sala. El atardecer filtraba su luz dorada por entre las cortinas, tiñendo los objetos con una melancolía dulce. Me senté en mi sillón favorito, ese que durante años acompañó mis lecturas y mis insomnios. Lo acaricié con la palma de la mano, como quien palpa la piel de un animal dormido. Sobre la mesita auxiliar, aún estaban las tazas del té que no tomé hace días, cuando volví del simposio. No las lavé, no por descuido, sino porque eran el único testigo mudo de aquel desgarro.
Las recogí ahora con gesto suave y las llevé a la cocina. Era hora de ordenar lo que quedaba del derrumbe. Durante las semanas siguientes, me dediqué a preparar la presentación. Esta vez, sin presiones, sin el temor de que alguien más robara mi voz. Lo hice como quien teje una prenda para sí misma, cuidando cada hebra, cada nudo, cada color. Redacté de nuevo el texto, no por necesidad, sino porque deseaba impregnarlo de lo vivido. Introduje pasajes sobre la invisibilización, no solo institucional, sino emocional, sobre cómo a veces el silencio no es una omisión, sino una estrategia de supervivencia. Hablé de las abuelas que renunciaron a la escuela por cuidar hermanos, de las mujeres que leyeron en la penumbra porque los hombres de la casa necesitaban descansar, de todas aquellas cuyas ideas fueron enterradas bajo los nombres de maridos, jefes o hijas. Esta vez no buscaba convencer a nadie, solo quería dejar constancia. Fue en ese proceso, entre apuntes, cafés y pausas para recordar, que empecé a pensar en lo que no había dicho, en lo que yo misma había silenciado por años. Pensé en mi esposo, Guillermo, que murió joven, cuando Karina tenía apenas 14 años. En cómo lloré en silencio para que mi hija no me viera derrumbarme. En cómo retomé mis clases a los pocos días del entierro, porque la vida no perdona pausas largas. Nadie me preguntó entonces si quería seguir enseñando. Lo hice por inercia, por necesidad y por miedo a perder lo poco que nos quedaba. Karina se encerraba en su cuarto con audífonos y no salía. Yo fingía normalidad, mientras por dentro todo era ruina. De ahí nació, creo, esa tendencia a fingir que todo está bien, a no alzar la voz, a ceder espacio, a desaparecer un poco cada día para que los otros pudieran seguir. El problema es que, con los años, una se acostumbra tanto a ese acto de borrarse que ya no sabe cómo ocupar un lugar completo. Y cuando al fin lo intenta, hay quienes se incomodan. Una tarde, mientras ensayaba frente al espejo, llegó una carta. Era de Karina. No un mensaje, no un correo electrónico. Una carta manuscrita. Reconocí su letra de inmediato. El sobre tenía mi nombre con una caligrafía recta, contenida. Lo abrí con manos temblorosas. Comenzaba sin saludo. No sé si lo que hice tiene perdón, escribía. Sé que tomé algo que no me pertenecía. No solo tu trabajo, tu voz, tu historia. Lo hice sin medir el daño. Pensé que te protegía, que te evitaba una exposición incómoda, pero en realidad me protegía a mí. Me daba vergüenza que no encajaras en el molde que mi mundo exige. Me avergüenza escribir esto, pero es la verdad. Y necesitaba decírtelo antes de que otros te escuchen, para que sepas que yo también lo hice. Que al menos una vez en mi vida quiero escucharte como es debido. Leí la carta varias veces. Me sentí abrumada, no porque me pidiera perdón, sino porque por primera vez en mucho tiempo me hablaba desde un lugar de verdad. No era una hija defendiendo su imagen, ni una profesional cuidando su carrera. Era Karina, mi niña, la que se acurrucaba conmigo cuando tenía fiebre. La que me leía poemas de Alfonsina Storni en voz alta mientras yo preparaba la cena. Esa Karina me hablaba ahora, y no supe qué hacer con ese gesto. No respondí enseguida. Ni siquiera supe si quería responder. La carta quedó sobre mi escritorio varios días, entre papeles y libros, como un objeto sagrado que no se toca sin motivo. Llegó el día de la conferencia. Me desperté temprano, pero no por nervios. Por emoción. Me vestí con el mismo cuidado de siempre,
Pero añadí algo nuevo. Un pequeño broche en forma de pluma que había pertenecido a mi madre. Un símbolo de todas las voces que me precedieron y que ahora, a través de mí, tendrían un espacio. Al llegar al auditorio me recibieron con respeto. Me ofrecieron agua, me mostraron el escenario, me explicaron el orden del evento. No me sentí ajena, me sentí parte. Cuando me anunciaron, el público aplaudió sin saber lo que iba a decir. Subí al estrado, acomodé mis hojas y respiré profundo. El silencio en la sala era denso. Y entonces comencé. No repetiré aquí todo lo que dije, pero puedo contarte lo que vi. Miradas que se levantaban, cejas que se arqueaban, pupilas que brillaban. No fue una presentación perfecta. Tartamudeé en un par de frases, se me quebró la voz al mencionar a mi madre. Pero nadie se rió. Nadie interrumpió. Nadie desvió la vista. Cuando terminé, hubo un aplauso largo. Un aplauso que no me exaltó, sino que me sostuvo. Que no me embriagó, sino que me calmó. Y en medio del público, la vi. Karina. Sentada en la tercera fila, con las manos juntas sobre las rodillas, me miraba con los ojos llenos de agua, y sin decir palabra, asintió. Esa noche, volvimos a casa juntas. Caminamos despacio, sin prisas. Hablamos poco. A veces las palabras sobran cuando hay algo más fuerte en el aire. Al llegar a mi departamento, ella se sentó en el sofá y me preguntó si podía quedarse a dormir. Como cuando era niña. Asentí sin decir nada y fui por una manta. Dormimos en silencio, pero compartiendo la misma respiración. Al amanecer, preparé café, y cuando me di vuelta para ofrecérselo, la vi sentada en la mesa, con los ojos puestos en mi cuaderno. ¿Vas a seguir escribiendo?, preguntó. Sí, le respondí. Ahora sí. La vida tiene una manera extraña de moverse cuando uno deja de empujar. Durante años empujé puertas, silencios, obligaciones, palabras tragadas y deseos guardados en el último cajón de la conciencia. Empujé para mantener una estabilidad que nunca fue mía. Una imagen de madre competente, de profesora entregada, de mujer razonable. Pero después de aquella noche en que Karina se quedó a dormir en el sofá, algo dentro de mí se asentó de forma distinta. No fue una reconciliación milagrosa. No hubo lágrimas cinematográficas ni abrazos largos que lo borraran todo. Fue más bien como cuando la Tierra, después del terremoto, encuentra un nuevo equilibrio. Aunque con grietas, aunque con polvo, aunque distinta. Nos levantamos temprano, compartimos el desayuno y hablamos poco. Pero ya no había ese aire denso de juicio o distancia. Había algo parecido a la consideración. A ese respeto que no se dice, pero se siente. Karina se fue antes del mediodía, prometiendo llamarme en la semana. No lo dudé. Esta vez, creí en sus palabras. Yo me senté de nuevo frente a mi escritorio, encendí la lámpara, aunque era de día, y abrí un nuevo cuaderno. No para corregir lo anterior, sino para escribir algo distinto. Un ensayo personal, un texto que no era académico ni confesional, sino un diálogo con otras mujeres como yo. Mujeres que habían sido profesionales, madres, hijas, hermanas, cuidadoras, amantes, enfermeras del alma de otros, y que ahora, en la calma extraña de los 70 o más, se preguntaban quiénes eran realmente, al margen de lo que hicieron por los demás. Empecé a escribir sobre la dignidad callada, sobre el amor que no exige reconocimiento, pero que aún así duele cuando se le niega. Escribí sobre los rostros que se borran de las fotos familiares,
sobre las voces que no se graban, sobre las ideas que fueron semillas y no frutos, porque alguien más se las llevó. Me detuve muchas veces, no por falta de palabras, sino por la necesidad de respirar entre recuerdo y recuerdo. A cada página sentía que mi propio rostro se volvía más nítido. No el que veían los demás, sino el que habita dentro, ese que una va olvidando cuando se pasa la vida cuidando a otros. Fue en medio de ese proceso cuando recibí una invitación inesperada. Una editorial independiente, dirigida por mujeres, me propuso publicar una colección de textos. Me habían escuchado en la conferencia y querían saber si tenía material. Dudé. No por modestia fingida, sino por ese miedo antiguo que tenemos las mujeres formadas en el deber. El miedo de ocupar demasiado espacio. Pero luego pensé, ¿cuántas veces más tendría esta oportunidad? Acepté. Les envié los textos con la sensación de estar entregando algo más que palabras. Estaba ofreciendo mis cicatrices, mis aprendizajes, mi historia trenzada con miles de otras. Ellas respondieron con entusiasmo. Comenzamos el proceso editorial. Me sentí viva de una forma que no recordaba. Cada intercambio con la editora era como un espejo pulido en el que, por fin, me reconocía sin vergüenza. Entonces, como suele ocurrir, llegó la reacción del entorno. No me refiero a desconocidos en redes ni a colegas del pasado. Hablo de la familia. De los que dicen amarte y apoyarte, siempre y cuando no los incomodes. Primero fue una llamada de mi cuñado, hermano de Guillermo, con quien nunca tuve gran cercanía. Me felicitó por el libro, pero con esa voz que arrastra un juicio escondido. Dijo que esperaba que no fuera un texto demasiado personal, que los trapitos sucios mejor lavarlos en casa. Le respondí con calma que no había trapitos, solo verdades. Luego me llamó mi hermana, que vive en Veracruz, y me dijo que una vecina le había comentado que yo hablaba de temas sensibles. Le pregunté qué entendía por sensibles. Me dijo, cosas que pueden doler a Karina. Le contesté que Karina ya estaba grande y que sabía leer. Colgó sin despedirse. La más difícil fue la conversación con Karina. Llegó una tarde, con el gesto tenso y la voz apretada. Me preguntó si el libro hablaba de ella. Le respondí que hablaba de mí, que si ella se veía reflejada, eso era otra historia. Se sentó en silencio. Le ofrecí té. No lo tocó. Dijo que tenía miedo de lo que la gente dijera. Le pregunté qué gente. No supo responder. Le dije que yo había pasado la vida entera cuidando lo que los demás pensaban. Que ya era hora de cuidarme a mí. Me miró con ojos brillosos, pero no lloró. Murmuró un «entiendo», que sonó más a derrota que a comprensión. No supe si me dolió más su incomodidad o la verdad de que por primera vez estábamos siendo completamente honestas. Se fue temprano, diciendo que necesitaba tiempo. Le dije que tomara el que quisiera, que yo no iba a dejar de existir para que nadie estuviera cómodo. Pasaron los días. Las redes comenzaron a hablar del libro antes de que saliera. Se filtraron fragmentos, se compartieron frases, se organizaron lecturas en bibliotecas pequeñas. Mujeres de todas partes comenzaron a escribirme. Cartas, correos, incluso llamadas. Algunas decían que por fin se sentían vistas. Otras, que nunca se atrevieron a decir lo que yo había escrito. Una señora de Chile me escribió diciendo que su hija la había bloqueado por decir que se sentía sola. Otra, de Colombia, me contó que llevaba 20 años criando a los hijos de su hija, mientras ella viajaba por el mundo. Me reconocí en cada una, y me sentí acompañada por primera vez. No admirada,
No seguida. Acompañada. Como si entre todas tejiéramos una red donde el peso de la edad ya no era carga, sino raíz. Una mañana recibí una notificación de la editorial. Mi libro sería presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No como curiosidad tardía. No como historia de superación. Como obra central de la sección Voces persistentes. Me temblaron las manos. Lloré, no por éxito, sino por la justicia. Porque algo dentro de mí, después de décadas de silencio, al fin encontraba eco. Llamé a Karina para decírselo. Me contestó con frialdad. Felicitaciones formales. Y luego silencio. Supe que no vendría, y lo acepté. Ya no esperaba que se enorgulleciera. Me bastaba con que no intentara borrarme de nuevo. En la feria me presenté con mi vestido favorito, el de lino gris con bordados discretos. Llevaba mi cuaderno en la mano, no por superstición, sino como símbolo. Leí un fragmento frente a una sala llena. Al terminar, hubo un aplauso que no fue estruendoso, sino prolongado. El tipo de aplauso que no se da por espectáculo, sino por gratitud. Me acerqué al borde del escenario para ver mejor los rostros. Vi lágrimas en mujeres jóvenes. Vi sonrisas en ancianas que me miraban como si viera a una hermana perdida. Y entonces, entre la multitud, la vi. Karina, de pie, en la última fila. No aplaudía. No lloraba. Solo me miraba. Con ojos abiertos, con boca cerrada. Como si, por fin, estuviera escuchando. No nos hablamos esa noche, pero me bastó con verla ahí. No como hija, no como crítica, no como sombra, como testigo. La presentación del libro cambió más de lo que yo había anticipado, no solo para mí, sino para muchas otras. Comenzaron a invitarme a foros, a talleres, a entrevistas. Algunas eran presenciales, otras grabadas. En muchas, compartía mesa con mujeres jóvenes que me trataban con una reverencia inesperada, como si mi edad fuera una fuente de legitimidad y no de desecho. Me pedían consejo, me preguntaban cómo había logrado conservar la voz después de tanto silencio. Siempre respondía lo mismo. La voz no se conserva, se recupera. No es un trofeo, es un músculo. Y como todo músculo, si se reprime mucho tiempo, duele al volver a usarlo. Es un dolor distinto, sí, uno que arde, pero libera. Aprendí que las mujeres de mi generación no habíamos perdido la voz. Nos la habían acallado entre caricias, deberes, cuidados y frases como «sé prudente», «no exageres», «piensa en los demás». La editorial me pidió que grabara un audiolibro. Al principio me negué. No me gustaba mi voz, nunca me gustó. Demasiado grave, demasiado pausada, con ese acento que ya no encaja en el español neutral de los medios. Pero ellas insistieron. Querían que cada palabra fuera dicha por mí, con mis silencios, con mis pausas, con mis temblores. Acepté. Pasé días leyendo en voz alta, entrenando la garganta como quien prepara una ceremonia íntima. La primera grabación fue en un pequeño estudio en la colonia Roma. Me recibió una joven técnica de sonido con pelo azul y una voz suave. Me ayudó a colocar los auriculares, me explicó el micrófono, me ofreció agua. Me sentí torpe, como una niña aprendiendo a leer de nuevo. Pero cuando comencé el primer párrafo, algo cambió. No era yo hablando para un público, era yo hablándome a mí misma, en voz alta. Por fin. Cada palabra era una reparación. Cada frase, una reconciliación con la mujer que había sido, con la que aún era.
con la que nunca me permití ser. Fue después de esa grabación que ocurrió lo inesperado. Una invitación formal llegó a mi correo. El Ministerio de Cultura quería otorgarme un reconocimiento por mi trayectoria. No por el libro, por toda mi vida. No entendí al principio. Pensé que era un error, pero no. Habían leído mi obra, investigado mi carrera, entrevistado exalumnas, colegas. Querían otorgarme una distinción nacional por mi aporte al pensamiento y a la educación. La ceremonia sería pública, transmitida en vivo, con discursos, placas y flores. Me reí cuando lo leí. Yo, que durante décadas fui la sombra detrás del aula, la que corregía tesis hasta la madrugada mientras su hija dormía, iba ahora a recibir una medalla frente a cámaras. Dudé. Me dio miedo, no del evento, sino de lo que ese reconocimiento despertaría en quienes preferían que yo siguiera siendo discreta. Esa noche, Karina me llamó. Su voz era tensa, y por primera vez, frontal. ¿Lo vas a aceptar?, me preguntó. Dije que sí. Silencio. ¿Y vas a hablar de mí otra vez? Su pregunta no era un reproche. Era una súplica. Le respondí con calma. Voy a hablar de mí. Y tú eres parte de mí, quieras o no. Pero no te usaré. No necesito hacerlo. Se quedó callada unos segundos. Luego dijo: si hablas como hablaste en la feria, está bien. Pero si hablas como en el primer texto, no sé si podré soportarlo. Su frase me dolió más de lo que esperaba, no por el miedo que revelaba, sino por el hecho de que aún, después de todo, seguía creyendo que mi voz debía calibrarse según sus límites. Le respondí con una dulzura cortante. No tienes que soportarlo. Tampoco callarlo. Puedes irte si te incomoda. Pero yo ya no me voy a callar. Colgó sin despedirse. La ceremonia llegó una semana después. Me vestí con el mismo vestido gris de Guadalajara. No por cábala, sino por coherencia. Caminé hacia el teatro con pasos firmes, aunque el estómago se me retorcía. Me recibieron con flores. Me colocaron un gafete. Me guiaron al escenario. A medida que me sentaba, miraba a los lados. Reconocía rostros del pasado, de otras etapas, gente que me ignoró durante años, ahora vestida de admiración. No los juzgué, pero tampoco olvidé. La ministra subió primero. Habló con elegancia, mencionó mi legado, mis décadas de docencia, el impacto de mi obra reciente. Luego me llamó al estrado. Aplausos, luces, micrófono. Y de nuevo, el silencio, como una página en blanco. Respiré hondo y comencé. No hablé de Karina. No directamente. Hablé de las hijas en general, de las hijas que se alejan, que se avergüenzan, que no saben qué hacer con las madres que ya no caben en el molde del silencio. Hablé de la libertad que llega tarde, pero llega. De las mujeres que aún a los 70, 80, 90 años deciden dejar de pedir permiso. Hablé de la culpa como una herencia que no pienso seguir transmitiendo. Dije que las medallas no me importaban, que lo que me importaba era que otras, escuchándome, se atrevieran a decir su nombre en voz alta. Dije que la historia se había contado demasiado tiempo sin nuestras versiones. Que ya era hora. Terminé con una frase que no estaba en mi texto. No busco que me entiendan. Busco que me escuchen. Lo primero requiere permiso. Lo segundo, decisión. Bajé del escenario entre aplausos. Algunos se pusieron de pie. Otros, no. Vi caras emocionadas.
otras tensas. Pero entonces la vi a ella. Karina. En la primera fila. De pie. Aplaudiendo. Con lágrimas en los ojos. No hizo ningún gesto. No intentó acercarse. No fingió orgullo. Simplemente me aplaudió. Y en ese gesto, sin palabras, entendí que algo había cambiado. Que tal vez, por fin, podíamos mirarnos sin que una tuviera que apagarse para que la otra brillara. Han pasado algunos meses desde la ceremonia. Desde entonces, la vida no ha cambiado de forma espectacular, ni ha girado en una nueva dirección, como a veces uno espera cuando el clímax de una historia parece haberlo dicho todo. Pero eso es lo que he aprendido con los años, que las transformaciones reales no son fuegos artificiales, sino movimientos silenciosos, casi imperceptibles, como el cambio de estación cuando una no está mirando. Sigo viviendo en el mismo departamento, con mis plantas, mis cuadernos, mis libros viejos subrayados y mis tazas de té desparejadas. El teléfono suena más seguido ahora, pero no siempre contesto. A veces prefiero el silencio, no porque esté triste, sino porque al fin aprendí a convivir con él sin que me devore. Karina me llama una vez por semana. No siempre hablamos de cosas profundas. A veces solo de la lluvia, del nuevo libro que compró, del mercado de los domingos. No es una reconciliación en el sentido convencional. No hemos puesto las cartas sobre la mesa, ni hecho catarsis emocional. Pero hay algo más importante. Hay respeto. Ella ya no me exige que me calle. Yo ya no le ruego que me escuche. Simplemente hablamos. Como dos mujeres que han decidido encontrarse de nuevo, sin fingir que nada pasó, pero sin necesidad de diseccionar cada herida. Me mandó una foto hace poco. Era un cuaderno con su letra, lleno de frases sueltas. «Estoy escribiendo», decía el mensaje. «Por si quieres leerme alguna vez». No contesté de inmediato. Pero guardé la imagen, no porque necesitara analizar su contenido, sino porque simbolizaba algo más profundo. Ella también había decidido usar su voz, esta vez desde un lugar honesto. Y eso, en sí mismo, era un regalo. Hace poco me invitaron a dar una charla en una escuela secundaria pública. No era un evento masivo, ni una invitación oficial. Una profesora joven me escribió diciendo que algunas de sus alumnas me habían citado en un trabajo de clase y que les encantaría escucharme en persona. Acepté sin pensarlo. Me preparé con más nervios que para cualquier otra conferencia, porque estas chicas no sabían quién había sido yo en la academia, ni les importaban los premios, ni los reconocimientos. Ellas solo querían saber si se podía ser mujer y no desaparecer, si se podía pensar y sentir y decir al mismo tiempo. Fui. Las miré a los ojos y les hablé. Les conté que a veces una tarda una vida entera en aprender a nombrarse a sí misma, que está bien tener miedo, que está bien equivocarse, pero que lo único imperdonable es callarse a una misma por demasiado tiempo. Al terminar, una chica se me acercó. Tendría unos 17 años, con el rostro serio y los dedos manchados de tinta. Me dijo que su madre me había escuchado en la radio. Lloró mucho, agregó. Pero después me dijo, tengo que escribir mi historia. Nunca la he contado. La miré en silencio, porque no supe qué decir. Pero me conmovió hasta el hueso saber que mi voz había servido para que otra se escuchara a sí misma. Eso es lo único que deseo ahora. Que mi historia no sea ejemplo, ni modelo, ni lección. Solo espejo. Que otras mujeres, al mirarse en él, se reconozcan completas,
con sus años, sus grietas, su fuego aún encendido. Al volver a casa, encontré un sobre en el buzón, sin remitente. Dentro había una tarjeta sencilla, sin adornos. Solo una frase escrita con letra clara. Te escuché. Por fin entendí. Gracias, mamá. Reconocí la letra de Karina. Me senté en el sillón con la tarjeta en las manos durante largo rato. No lloré. No sonreí. Simplemente respiré. Porque hay mensajes que no necesitan respuesta, sino espacio. Porque hay finales que no cierran nada, pero abren una ventana. Porque hay perdones que no se piden ni se conceden, solo se encarnan en actos pequeños. Como un té compartido. Como una llamada sin motivo. Como una tarjeta sin firma. Y así estoy ahora. En esta nueva etapa sin nombre, sin rótulo, sin guión. No soy solo madre, ni solo escritora, ni solo profesora retirada. Soy todas esas cosas y algo más. Una mujer que se recuperó a sí misma a través de su historia. Que dejó de pedir permiso para hablar. Que ya no teme al eco, porque aprendió que a veces basta con decir la verdad para que otras la repitan en voz baja, desde sus propias trincheras. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo. Nadie lo sabe, pero sé que cada día que despierto y me sirvo un té y abro un cuaderno en blanco, tengo aún algo que decir. Y eso, después de todo lo vivido, no es poca cosa. Eso, tal vez, lo es todo.